sí creo que todos tenemos cierto nivel, ¿no? De misantropía, pero que simplemente es políticamente no aceptado, ¿no? Manifestar como este odio a la especie y que también se entiende, ¿no? Por la misma naturaleza que tenemos. Pero, a ver, aquí yo ya exponiendo mi ignorancia. Eso. Aquí también vengo a aprender. Aquí, que quede el registro. Vengo a aprender y a exponerme. ¿Necesariamente es odio? Sí. A ver, o quisieras dar tú una explicación Como, bueno, o tu... pues por definición etimológica, pues anthropos es hombre, Ujú. pero más en el sentido de humano. Y no sé cuál es el término, pero este prefijo mis o miso es el que se refiere al odio. Que, por ejemplo, la palabra misoginia, ¿no? Es odio a las mujeres. Ya, Misandria, el odio a los hombres, pero como género, ¿no? ya. Y misántropo, pues es el odio a... Pues sí se puede traducir como hombre, pero refiriéndose a la humanidad, ¿no? Entonces, Ya. odio al hombre, odio a la humanidad. Y bueno, esa es la definición así simple etimológica. Y pues ya como yéndonos a niveles más filosóficos, pues es justo, ¿no? Irnos más adentro en lo que implica ser un humano, ¿no? Y pues siempre creo yo que vale la pena distinguir qué es lo que hace al humano único, ¿no? O diferente a, por ejemplo, los animales o cualquier otra cosa, un objeto, ¿no? Ujú. Pero bueno, como ser vivo, creo que la comparación más obvia sería ser entre los animales y los humanos. Y eh, por lo menos en mi opinión, una de las cosas que más distingue al humano y al animal, pues es esta capacidad de conciencia, ¿no? Y de análisis, autocuestionamiento, ¿no? Como esa conciencia de la existencia, ¿no? Porque Ujú. luego también es un gran dilema, ¿no? Pero a veces ni siquiera estamos muy seguros de si los animales saben que existen, ¿no? Pero independientemente de si saben o no que existen, eh, tenemos un nivel o una capa diferente de conciencia. Unos podrían llamarla que es más conciencia, otros podrían llamarla simplemente como otra dimensión de conciencia, que no necesariamente es más o menos, o Es otra, mejor o peor, es otra solamente cosa. es otra cosa diferente y justo esa es lo que nos distingue y nos hace ser humanos y que no hay otra especie pues conocida, por lo menos en la Tierra, ¿no? Que tenga esa misma situación. Ujú. Entonces la misantropía es odio a eso. O sea, a mí siempre me ha dado como digo, no me he puesto a estudiar así más el tema, pero me da la sensación de que, o sea, es una conciencia diferente a la de los animales y otras especies, Ujú. las plantas. Sí, sí, Me, sí. me mama el tema de las plantas. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro. Se me fue el título, güey. Pero es algo así de cómo piensan las plantas, algo así se llama. Y habla de la sociedad de las plantas. Ok. Ajá. Está muy padre. Entonces, porque te lo pone en términos humanos, cómo funciona, cómo podría funcionar una sociedad de Ajá. plantas. Ya. Porque obviamente es un Ok. concepto diferente, Ajá. pero funcionan en conjunto. Ujú, claro. O sea, sí hay una especie de, pues hay comunicación, ¿no? Ujú. O sea, sí hay, como dices, un cierto nivel de conciencia que tienen las plantas que puede que sea muy diferente a los Sí, humanos, pero entonces está, a lo que ¿no? iba es que es como, sí, es otra cosa que nosotros, lo más fácil es llamarlo conciencia, pero seguramente tendrá cosas muy particulares de Ujú. ellos. Y me da la sensación de que van más pegados como a los instintos, Sí, a la claro. reacción, acción de lo que está pasando en el momento. Ujú. Y eso se va como que mecanizando en la especie Sí. y se vuelve como el motor social, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, sí está bien chido porque ahí como que te humanizan a las plantas, pero Sí. dejando claro que no es humanizarlas, sino que es una forma Para que sea más fácil de entender de cómo entenderlo, funciona, ¿no? ¿no? Ujú. Pero que es otra cosa diferente. Claro. Y Sí, es pues un sistema, básicamente, ¿no? De funcionamiento, Ujú. ¿no? Y que los humanos lo tenemos muy diferente. Y que también una parte que me da mucha curiosidad de cómo funciona el sistema
humano es que al mismo tiempo es un sistema que se puede autocuestionar, ¿no? O sea, se va modificando todo el tiempo, cosa que los animales nunca hacen, ¿no? O sea, los animales siempre siguen el mismo sistema y de ahí no salen, o sea, es como este ciclo, siguen completamente el ciclo natural, ¿no? Y las plantas también, pero los humanos son los únicos que pueden casi decidir si lo quieren seguir o no, ¿no? Y con eso me refiero, pues, muy fácil al tema del luicidio. Por no mencionar lo que ya todos saben. Lo que todos quieren escuchar. Lo que todos amamos escuchar. Pero sí, o sea, ya desde que el humano es capaz de hacer eso, ya alteras completamente ese sistema que se podría decir es lo normal, ¿no? Güey, qué gran tema, ¿eh? Porque sí estaría padre incluso tener ahí algún biólogo o alguien que se dedique a estudiar a las especies. Si hay alguna especie que tenga esa parte de terminar con todo. Ajá. Por alguna razón de su entorno, ¿no? Sí. O sea, no lo sé. O sea, no me atrevería a decir que no lo hay, porque pues Sí. jamás he tocado ese tema, pero me gustaría creer que algo similar debe haber, así de que Seguro. alguna especie tenga alguna acción similar. Ujú. Pero te digo, tal vez más en reacción a algún... O sea, que al final sea una respuesta natural, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es lo de los leones, ¿no? Que cuando un león en su manada entra como nuevo líder, mata a los leones jóvenes del líder anterior. Sí. Para que su legado sea el nuevo y que no haya nuevos leones que sean de otro líder. Sí. Entonces, güey, eso es una decisión muy salvaje, ¿no? Sí, pero también podríamos decir que un humano, al decidir terminar con todo, también es una decisión muy salvaje. O sea, sí es algo... Hablando, aunque haya conciencia y todo, es una acción muy salvaje. Entonces, a eso es a lo que me refería con que creo que hay ciertas decisiones que con el nivel de conciencia en cada especie, pero que sí son bastante poderosas, ¿no? Y que es en pro de preservar a la... Es más, incluso tal vez entre nosotros, el que tú como individuo tomes la decisión de terminar con todo, puede ser una reacción social humana de decir, güey, yo no estoy aportando nada a mi especie, no me ubico, no funciono, lo más... O sea, tal vez en el subconsciente, nuestra parte animal es como de, yo no funciono en esta sociedad, mejor me voy. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, de hecho esto que me estás diciendo sí me hace mucho sentido. No lo había visto desde esa perspectiva. Pero es también lo impresionante de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Que es esta constante depuración, ¿no? En pro de la continuidad, ¿no? Entonces depura lo que no funciona y que continúe lo que sí funciona, que es también la ley del más fuerte al final. Y la selección natural, ¿no? Que va como puliendo cada especie, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y que justamente lo que procura es que se preserve lo mejor de las especies y que lo otro vaya desapareciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, sí se me hizo muy interesante pensar en eso, cómo terminar con todo podría ser la forma natural de depurar algo, ¿no? Está chistoso, ¿no? Porque puede ser que venga programado en nuestra humanidad. Ajá. Claro que... Porque no es algo que... A ver, o sea, también, a ver, aquí hay un... ¿Cómo se llaman las personas que estudiarían la historia de la humanidad? O sea, no historiador, sino como... Antropólogos. Ándale, como antropólogo. Si habrá algún registro de desde cuándo hay como un registro de que empezó a haber la parte de decir voy a terminar con todo. Sí. Si hay un registro de que había una temporada en donde eso no era tan común o como que empezó a suceder. Sí, sería interesante ver porque en qué momento, la primera vez, ¿no? Si es algo que lleva pasando siempre, o sea, desde siempre que hay humanos tomando esa decisión, sí puede ser algo muy natural, o sea, muy de que tú en tu subconsciente, como especie,
no te sientes capaz de trabajar en conjunto, tendrás alguna falla y subconscientemente dices, güey, para mí lo mejor es como ya terminar, Sí. ¿no? Bueno, algo que yo... O si es algo que te impone socialmente, que por estándares sociales te hacen sentir menos y tal vez ahí es donde algo externo te termina afectando para eso, pero Sí, sí. no sé. Que te lleva a esa decisión, ¿no? Ajá. Fíjate que lo más cercano que se me puede ocurrir, que yo he visto que ocurre en la naturaleza, que me acuerdo justo haber visto también un documental de felinos, igual así en los leones, que en una camada de leones, pues por naturaleza va a haber unos que sean más fuertes y otros más débiles, ¿no? Entonces como que, no sé, por ejemplo, a la hora de irse a cazar, que van detrás de su madre, y al alimentarse y todo eso, siempre hay como pues el que resalta, ¿no? Por ser el más fuerte, el más activo, ¿no? El alfa, ¿no? Digamos, que tiene como más energía, más fuerza. Y al final, por ser así, termina siendo el primero en nutrirse, en alimentarse. Y pasa todo lo contrario con el último de la camada, ¿no? O sea, que es el más débil y que es el último en alimentarse y que a veces no le toca alimentarse bien, entonces por eso se vuelve más débil y bla, bla, bla. Y eso lo lleva a una depresión fisiológica, ¿no? Que es como lo que nos pasa cuando nos enfermamos. Cuando tú te enfermas, casi casi dices, mátenme, ¿no? O sea, y casi realmente lo sientes, ¿no? Aunque no te sientas tan fatal, pero hay algo en nuestro cuerpo que nos lleva a decir, ya, ¿no? O sea, que ocurre esa depresión, yo le llamo depresión fisiológica, ¿no? O sea, que es algo en tu cuerpo que te pide terminar con esa sensación, ¿no? Entonces, lo que le pasa a esos leones que se quedan atrás es que se empiezan a deprimir así fisiológicamente. Y entonces ya les cuesta más trabajo seguir el paso cuando van, no sé, cambiando de territorio, de terreno, cuando van avanzando. Se van quedando atrás, como que hasta pierden la motivación de como seguir. Y entonces ya están todos débiles, todos deprimidos. Y es casi que ya se pueden llegar a abandonar, ¿no? Como ya, y se quedan tirados y pues ya, esperan, ¿no? O sea, ¿qué pase? cualquier depredador ya puede pues, llevárselos, ¿no? Pues como una especie de aceptación, ¿no? De ya. Como resignación, ¿no? De que, pues, ajá, exacto. Entonces llega un punto en el que, pues sí se toma un poco esa decisión de abandonarse. Y creo yo que eso es lo más cercano que hay en varias especies a lo que sería como nosotros terminar Sí, todo, a mí ¿no? me recordaste un video que yo vi de los lobos, cómo se mueven. Está bien chido porque ponen un video de la línea de lobos que van caminando y se ve claro, güey, cómo hay 3 que van al frente, luego van como 4, luego es una fila más larga y luego hay 3 y luego 1. Ajá. Entonces empiezan a explicar, los primeros 3 son los más viejos. Son los que son más sabios, son los que saben leer cómo va el camino de frente, que es desconocido. Pero también si hay un ataque, al ser los primeros, es posible que ellos sean los primeros en morir, pero como ya son los más viejos, también es una baja aceptable. Claro. Luego vienen 3, que son 3 jóvenes, que ellos son los que reaccionan a un ataque, pero no son la primer baja, porque no son el primer ataque, sino que es como la fuerza de respuesta. Sí. ¿No? Entonces, los lobos viejos son los que van a recibir el primer putazo y llegan los jóvenes para apoyar, pero es más probable que haya una baja de viejo y es aceptable. Sí, sí. Y luego va la fila de puras mujeres y crías. Okay. Entonces ya hay 2 filtros antes de que alguien llegue a ellos. Y luego al final hay otros 3 que son otros 3 jóvenes en caso de que alguien les llegue por atrás. Ajá. Ok. Ah, ya. Y al final está el líder, que es el que va vigilando todo desde lejos, ¿no? Ah, ya. Y atrás, porque también él es el que va a tomar la responsabilidad de que si llega alguien por atrás, pues él pueda dar como un aviso o algo así, ¿no? Pero güey, está bien cabrón cómo hay un sistema y donde también están tomando decisiones en base a que, o sea, muy reales, ¿no? De, bueno, o sea, si hay ataques, vamos a morir. Sí. ¿Quién va a morir primero? Sí. Que yo creo que eso es algo justo que se ha ido refinando con el tiempo, ¿no? En la sociedad de los lobos. O sea, a lo mejor no lo hacen consciente en ese momento, ¿no? De que ustedes pónganse así, ¿no? Sino que ya lo tienen en la genética, ¿no? Sí. Impreso y en automático se acomodan como debe ser de acuerdo a su... A su etapa. Ajá. Entonces, sí está bien interesante cómo funciona
eso en la naturaleza y que justo es algo que se puede, así tal cual como me comentabas lo del libro de las plantas, se puede explicar muy a nivel humano, pero al final no pasa como Es otra nosotros cosa. lo haríamos, ¿no? Y es algo que ocurre más ya instintivo, que está impreso en los genes y ya las decisiones se toman automáticamente, Ujú. cosa que en los humanos también en una parte sí pasa eso, porque al final sí tenemos una parte de animales, pero también tenemos esta otra parte que se sale, ¿no? De esa impresión genética y que nos lleva a tomar decisiones que muchos llamarían libre albedrío, que también es un No, gran tema, tema para 10 muy podcasts. polémico, porque para empezar no, pues no está muy bien definido si existe o no Ujú. el concepto, ¿no? De libre albedrío. Sí, o sea, pero digo, al final lo curioso de todo este tema es que o sea, el tema de las bajas en la vida y de la decisión es muy mal visto, pero es algo que siempre ha pasado, güey. Ujú. Por ejemplo, ahorita también me acordé a ver, no sé si sea real, ¿no? Pero